¿no? Vamos a ver una pequeña clase sobre desintegración radioactiva. Se entiende por desintegración radioactiva la emisión espontánea de partículas por radiación electromagnética por núcleos atómicos inestables. El núcleo inestable se transforma dando lugar a otro núcleo estable o inestable. Un núcleo puede ser inestable debido a desequilibrio entre sus componentes, entre el número de neutrones y protones. Generalmente los núcleos inestables contienen mayor número de neutrones que de protones, o puede haber un exceso de energía en el núcleo dando lugar a la emisión de radiación gamma. Podemos tener radioactividad natural, la cual es la que se obtiene de los elementos radioactivos que se consiguen en la naturaleza, como por ejemplo el uranio 232, emite espontáneamente partículas como carbono 14, potasio 40, y también tenemos radioactividad artificial, los cuales alcanzan la inestabilidad. Estos núcleos alcanzan la inestabilidad mediante el bombardeo con partículas. Generalmente se pueden bombardear núcleos con neutrones. La estabilidad de un núcleo atómico va a depender de la relación entre el número de neutrones y el número de protones. En la gráfica podemos ver en el eje Y el número de neutrones, en el eje X el número de protones. Existe una zona que podemos ver en la gráfica que contiene núcleos que son energéticamente estables y que forman lo que conocemos como el cinturón de estabilidad. En la gráfica, esos núcleos estables corresponden a los cuadrados negros, a los puntos negros. Bien, podemos ver que para Z, o número de protones menor que 20, en esta zona de acá, podemos ver que la relación de número de neutrones al número de protones es aproximadamente 1, es decir, que tienen un número de protones igual al número de neutrones. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, podemos recordar que un núcleo entonces tiene un número másico que es igual al número de neutrones más el número de protones, y tiene un número de protones que es el número atómico del elemento. Entonces, en el caso del nitrógeno, tenemos número másico 14 y número de protones o número atómico 7. Entonces, el número de neutrones se obtiene restando el número másico menos el número de protones, y eso no da el número de neutrones. En este caso sería 14 menos 7, daría 7. Entonces tenemos 7 neutrones igual también a 7 protones, y la relación daría 1. En ese caso estaríamos en presencia de un núcleo que es estable. Pero también podemos tener núcleos estables que están en el cinturón de estabilidad para número de protones o número atómicos entre 20 y 83. Esa relación entre número de protones y número de neutrones y número de protones está entre 1 y 1,5, que serían entonces estos núcleos que están por acá.
como por ejemplo el estaño de número atómico 50 y número másico 120. Entonces el número de neutrones sería 120 menos 50, daría 70 neutrones. Pero tendríamos números atómicos 50, sería por aquí, y número de neutrones 70. Entonces estaríamos más o menos por aquí. Y eso me daría entonces un núcleo también estable. Los núcleos que están fuera del cinturón de estabilidad son núcleos inestables que espontáneamente emiten o partículas beta o partículas alfa o radiación electromagnética en forma de radiación de rayos gamma. Entonces tenemos desintegración alfa. Entonces hay núcleos inestables que emiten partículas alfa. Entonces las partículas alfa son núcleos de helio que tienen 2 protones y 2 neutrones y son partículas cargadas positivamente. Entonces tenemos un núcleo inestable que emite partículas alfa y se transforma en otro núcleo que tiene entonces número másico menos 4 y número atómico menos 2. Y generalmente en esta desintegración alfa va acompañada de la emisión de un rayo gamma. Entonces tenemos aquí en esta imagen el núcleo padre, digamos, emite partículas alfa, se transforma en un núcleo hijo que tiene otro número atómico, es decir, que se va a transformar en otro elemento, emitiendo partículas alfa más radiación gamma. Un ejemplo, tenemos el radio 226, emite partículas alfa y se transforma en radón 222. Aquí vemos un esquema, entonces, de desintegración alfa. Radio 226 emite partículas alfa y se transforma en radón 222, emitiendo partículas alfa de 4,79 megaelectronvoltios. El porcentaje es un porcentaje de probabilidad de transición. Entonces, la probabilidad de que el radio pase a radón 222 es 98,8%. Y hay una probabilidad de 1,2% emitiendo partículas alfa de que el radio 226 pase a radón 222 en un estado excitado. Entonces, luego en este estado excitado, el radón puede emitir radiación gamma de 18 megaelectronvoltios para que el radón llegue a su estado fundamental. Estas partículas alfa son poco penetrantes. Una hoja de papel o unos centímetros de aire la pueden detener. Depositan toda su energía en un recorrido muy corto. Esta integración suele ocurrir en núcleos pesados como el uranio, el amarecio 241 y el radio 226 que acabamos de ver en la lámina anterior. Entonces, este es un ejemplo de como una analogía en lo que le pasaría al núcleo, como si esto fuese un fusil. Por ejemplo, tenemos un fusil, ¿verdad?, de 5 kilogramos de masa que dispara balas de 10 gramos a una velocidad de 400 metros sobre segundo. Entonces, cuando el fusil dispara, el fusil retrocede. Entonces, lo mismo le pasa al núcleo. El núcleo emite partículas alfa y entonces el núcleo retrocede.
Entonces, en este ejemplo, tomando en cuenta la conservación del momento lineal, recuerden que el momento lineal es masa por velocidad, entonces el momento lineal antes del disparo es igual al momento lineal después del disparo, se conserva la cantidad de movimiento, entonces se conoce la velocidad y la masa de la bala y la masa del fusil. Antes del disparo, entonces, la velocidad del fusil y la velocidad de la bala es 0, y eso es igual entonces a la masa del fusil por la velocidad del fusil, más la masa de la bala por la velocidad de la bala. De ahí despejamos la velocidad del fusil y eso nos da menos metros sobre segundo. Es decir, al disparar el fusil, al disparar la bala, que sale a una velocidad de 400 metros sobre segundo, el fusil retrocede a una velocidad de 0,8 metros sobre segundo. Es una velocidad bastante pequeña en comparación a la velocidad con que va la bala. Pero de acuerdo a conservación de energía y conservación de cantidad de movimiento, el fusil retrocede. Lo mismo le pasaría al núcleo en esta imagen. Al emitir partículas alfa, que serían como las balas, el núcleo retrocede. Tiene una cierta energía cinética de retroceso. Y la bala tiene una cierta energía cinética con que sale, en este caso, la partícula alfa, sale con una cierta energía cinética y se transforma en otro núcleo. Entonces, esa energía cinética de la partícula alfa podemos calcularla, así como también ese retroceso del núcleo, esa energía de retroceso. Entonces, de acuerdo a la conservación de la energía y del momento lineal, antes y después del decaimiento, digamos que uno conoce cuál es la energía antes de que el núcleo comience a hacer la emisión de partículas alfa y la iguala a la energía cuando la partícula alfa ha salido. Entonces, en este caso, recuerden que masa tiene su equivalencia de energía multiplicando la masa por la velocidad al cuadrado, la velocidad de la luz al cuadrado. Y entonces la expresión de conservación de la energía sería la masa en reposo del núcleo padre, y masa de energía es la energía que se tiene, y luego cuando emite va a ser igual a la energía cinética cuando emite la partícula alfa. Entonces va a ser la masa en reposo del núcleo, la energía de la masa en reposo del núcleo hijo, más la energía de la masa en reposo de la partícula alfa, más la energía de retroceso del núcleo, más la energía cinética de la partícula alfa. Y la conservación del momento lineal es 0, porque no se están moviendo inicialmente, está en reposo, y luego que la partícula alfa sale va a ser igual a la cantidad de movimiento total, digamos, después cuando la partícula sale, y eso es la cantidad de movimiento de la partícula alfa más la cantidad de movimiento del núcleo, que en este caso retrocede, como vimos en el caso del fusil. Entonces, la energía que está disponible como resultado de la emisión de partículas alfa se llama energía de desintegración. Entonces, esa energía de desintegración es igual a la masa del padre menos la masa del producto del decaimiento. Entonces, eso es igual a esta masa. Cuando digo masa, también es energía, que tiene su equivalencia. Entonces, esta masa menos este otro término, y eso se llama entonces energía de desintegración de la partícula alfa. Entonces, recuerden que todas estas masas vienen en unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica es 1 sobre 12 por la masa del isótopo de carbono 12, y eso es igual a 1,660540 por 10 a la menos 27 kilogramos. Si se multiplica esta cantidad por la velocidad de la luz al cuadrado, tenemos
entonces la equivalencia entre unidad de masa atómica y energía en megaelectronvoltio, y eso nos daría 931,481 megaelectronvoltios. Entonces, podemos nosotros calcular cuál es la masa de un núcleo, sabiendo cuál es el número másico y el número atómico. El número másico, como vimos antes, está compuesto por el número de neutrones y número de protones. Y sabiendo la masa del protón y la masa del neutrón, podemos entonces calcular cuál es la masa de un cierto núcleo. Entonces la masa del neutrón en unidad de masa atómica es 1,008665 y la masa del protón en unidad de masa atómica es 1,007276 en unidad de masa atómica. Entonces, si uno tiene un cierto núcleo y sabe cuáles son el número de neutrones y el número de protones, y se puede calcular entonces su masa o la energía de la masa en reposo, porque como hemos dicho anteriormente, masa y energías son equivalentes. Entonces, de acuerdo a esas dos ecuaciones, conservación de la energía y conservación de la cantidad de movimiento, nosotros podemos calcular cuál es la energía cinética de las partículas alfa que emiten un cierto núcleo inestable. Entonces, tomando en cuenta esas dos ecuaciones y tomando en cuenta también que el núcleo hijo puede estar en un estado excitado o puede estar en el estado fundamental, por ejemplo en el caso de uranio, ¿verdad?, que emite partículas alfa, entonces pasa de uranio 238 a torio 234, emitiendo partículas alfa, pasa al estado fundamental del torio. Pero también pueden haber transiciones de uranio 238 a torio en estado excitado en cualquiera de estos dos niveles. Entonces hay una probabilidad de transición del 77% de que pase de uranio 238 a torio 234 en su estado fundamental. Entonces, haciendo uso de esas ecuaciones, podemos obtener la energía cinética de la partícula alfa. Entonces, en este ejemplo, lo que yo le decía antes, podemos calcular entonces esa energía de desintegración, que es igual a esta ecuación que tenemos acá. Entonces podemos calcular la masa del uranio 238, la masa del torio 234 y esta es la masa de la partícula alfa. Eso lo hacemos, como dije antes, sabiendo cuántos neutrones y cuántos protones tiene, sabiendo cuánto es la masa del protón y del neutrón en unidad de masa atómica, y luego se pasa a energía por la conversión de unidad de masa atómica a energía, y se tiene entonces esa energía de desintegración de la partícula alfa. Teniendo esa energía, podemos calcular entonces la energía cinética de la partícula alfa a través de esta ecuación. En nuestro caso, del uranio, entonces tenemos 238 menos 4 sobre 238 por Q alfa, que lo acabamos de calcular, eso nos da 4,20 megaelectronvoltios. Si el núcleo hijo está en algún estado excitado, por ejemplo, en el estado excitado que tiene una energía de 0,16, entonces usamos esta ecuación y nos da, por ejemplo, 4,04 megaelectronvoltios. Entonces, podemos calcular también cuál sería la energía cinética del núcleo de uranio, que sería la energía de retroceso, usando esta ecuación, y en este caso nos da entonces 4 sobre 238 por Q alfa, que vale 4,27 megaelectronvoltios, y eso nos da 0,072 megaelectronvoltios. Esa cantidad es bastante pequeña
en comparación con la energía cinética de la partícula alfa cuando pasa de uranio 238 al estado fundamental del torio 234 o alguno de los estados excitados en que pueda estar el torio. Entonces esta energía de retroceso del núcleo padre es bastante pequeña. Así tenemos también desintegración beta, también desintegración de un núcleo inestable que emite partículas beta, que emite electrones, beta menos, que son electrones, acompañado de la emisión de un antineutrino. Entonces los antineutrinos son las antipartículas de los neutrinos y los antineutrinos presentan un giro en el sentido de las agujas del reloj, contraria a la de los neutrinos. Entonces en esto se diferencia, en el giro de cómo giran los antineutrinos y cómo giran los neutrinos. Esa sería la diferencia entre los dos. Entonces tenemos un núcleo inestable, emite partículas beta menos, que son electrones, y se transforma entonces en otro núcleo. Este núcleo que está emitiendo partículas beta se transforma en otro núcleo que tiene el mismo número másico, pero que tiene un número atómico mayor que el núcleo padre. Entonces se convierte en otro elemento, porque tiene un número de protones diferente, o un número atómico diferente. Entonces aquí tenemos un ejemplo del fósforo 32 emitiendo partículas beta menos, y se transforma en otro núcleo, que es un núcleo de azufre 32, recuerden que tiene el mismo número másico, y está aumentado en 1 el número de protones, o el número atómico. Entonces el fósforo 32 pasa a azufre 32 emitiendo partículas beta menos, acompañado de una emisión de un antineutrino. Aquí podemos ver un esquema entonces de decaimiento del fósforo, que tiene una vida media de 14,3 días, emitiendo partículas beta de 1,7 megaelectronvoltios, y pasa entonces a azufre 32. Por acá tenemos también otro esquema de decaimiento del cesio, que emite partículas beta y pasa a bario en estado fundamental, pero también puede emitir partículas beta, pasando a bario en uno de los estados excitados, como por ejemplo el que vemos acá, de una energía de 0,6616 megaelectronvoltios. Por otro lado, esta gráfica que tenemos acá, entonces cuando estas partículas beta salen, son emitidas por el núcleo inestable, no tienen una única energía como en el caso de las partículas alfa, sino que tienen un espectro de energía hasta una cierta energía máxima. Partículas beta salen y tienen entonces una cierta distribución de energía que va desde 0 hasta una cierta energía máxima. Y esa es la diferencia entre los partículas beta menos, que son electrones,
y es la diferencia entre electrones monoenergéticos, que un haz de electrones monoenergéticos tiene una sola energía, mientras que un haz de partículas beta tiene una distribución de energía. Entonces también tenemos desintegración beta, beta más, que son positrones, que son partículas semejantes a los electrones, pero con carga positiva. Entonces tenemos un núcleo inestable que está emitiendo positrones, tiene carga positiva, y se transforma en otro núcleo que tiene el mismo número másico, pero que tiene un número atómico menor a 1 que el núcleo padre. Entonces en el esquema vemos el núcleo padre, que emite entonces un positrón, con la emisión también acompañado de la emisión de neutrinos. Entonces, como vimos antes, los neutrinos son difíciles de detectar y son partículas subatómicas que tienen una masa muy pequeña, mucho más pequeña que la del electrón, y que tienen un spin medio y no tienen carga. Entonces, el antineutrino también tiene estas mismas características, solo que gira en un sentido contrario a cómo giran los neutrinos. Entonces, un esquema, un ejemplo, puede ser el isótopo de sodio 22, emite positrones. La transición de sodio 22 a neón 22 tiene una probabilidad del 90%, tiene una probabilidad del 0,05%, y la emisión con emisión de partículas beta más o positrones, y tiene una probabilidad de transición del 90% de pasar a neón en estado excitado, que tiene un nivel energético de 1,275 megaelectronvolts. La emisión de positrones también puede ser a través del flúor 18, que es usado como fludesoxiglucosa, y se usa mucho en los estudios de tomografía por emisión de positrones. Entonces, como habíamos dicho antes, las partículas beta son electrones, y la diferencia con los electrones entonces es que un haz de partículas beta consiste entonces de un espectro de energía continuo, como el que vemos en la figura, que va desde 0 hasta una cierta energía máxima. Los electrones monoenergéticos tienen una sola energía. Entonces las partículas beta son más penetrantes. Una lámina de aluminio o unos metros en el aire la frena, deposita su energía en un recorrido un poco más largo que las partículas alfa. Se producen en núcleos con exceso de neutrones y suelen ir acompañadas también de desintegración gamma. Entonces, ejemplo de partículas beta que son producidas por núcleos inestables como el cesio, el cobalto, el carbono 14, o emisión de partículas beta más o positrones, que son emitidos entonces por núcleos inestables como sodio 22, oxígeno 15, nitrógeno 13. Por otro lado, también tenemos la desintegración gamma. Entonces, esto es una desintegración de emisión de fotones. Entonces, tenemos un núcleo en estado excitado que decae al estado fundamental emitiendo radiación gamma.
Entonces, aquí tenemos un ejemplo que habíamos visto anteriormente del radio, que entonces el radio pasa a radón, que estamos en un cierto estado excitado, y luego el radón pasa al radón en estado fundamental, emitiendo radiación gamma de 18 megaelectronvolts. También tenemos otro ejemplo que es muy usado en física médica, que es el decaimiento de tecnecio 99 metaestable. Entonces el tecnecio 99 metaestable pasa a tecnecio 99, emitiendo radiación gamma en esta transición puede ser en una probabilidad del 98,6% con una energía de 140,5 kiloelectronvolts. Entonces aquí se trata entonces del mismo núcleo que está en un estado excitado, pasa a su estado fundamental emitiendo radiación gamma. Ejemplo, entonces puede ser el cesio que emite partículas beta, pero que también emite radiación gamma. Y tenemos el cobalto 60 que también emite partículas beta, pero que también pasa, puede emitir radiación gamma. Entonces, de igualmente que hicimos con las partículas alfa, se puede calcular cuál es la energía de la radiación gamma emitida por este núcleo en estado excitado. Entonces, de nuevo, de acuerdo a la conservación de la energía al momento lineal, podemos hacer la misma consideración y calcular cuál es la energía de la radiación gamma. Entonces, por este lado aquí tenemos entonces la ecuación de conservación de la energía, la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Entonces tenemos el núcleo en estado excitado, pasa al núcleo en estado fundamental, más la energía de retroceso del núcleo, más la energía del rayo gamma. Y luego, haciendo uso de estas dos ecuaciones, podemos calcular cuál es la energía de la partícula o de la radiación gamma. Entonces, en este caso, la radiación gamma, la energía de la radiación gamma puede calcularse como la cantidad de movimiento de la radiación gamma por la velocidad de la luz. La energía de retroceso del núcleo sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, la cantidad de movimiento del núcleo es igual a la cantidad de movimiento de la radiación gamma. Y usando esta ecuación podemos pasar la cantidad de movimiento de la radiación gamma por dividirlo entre la velocidad de la luz y convertir entonces la cantidad de movimiento de la radiación gamma en energía de la radiación gamma. Y eso me da la energía cinética del núcleo que retrocede cuando emite la radiación gamma. Entonces, un ejemplo, si consideramos un fotón emitido de 1 megaelectronvoltio por un núcleo con número atómico 50, entonces sustituyendo, ¿verdad? Tenemos la energía de la radiación gamma 1 megaelectronvoltio al cuadrado sobre 2 por la masa en reposo del núcleo de número másico 50, y eso me da 11 electronvolts. Eso es una energía bastante pequeña, y esta energía entonces, como vimos también en el caso de las partículas alfa, también es pequeña, la energía de retroceso del núcleo. Entonces, si eso se desprecia, entonces en esta ecuación, si esto se desprecia, entonces la energía de la radiación gamma se puede simplemente calcular como la energía
del núcleo en estado excitado menos la energía del núcleo en su estado fundamental.